Bueno, vamos a comenzar entonces la asignatura con los elementos pasivos y los elementos activos. Los elementos pasivos son aquellos elementos que consumen o almacenan energía, pero no generan energía. Tenemos el caso, por ejemplo, de la resistencia, que se caracteriza porque es la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente. Ahí ustedes pueden ver que V de T es igual a R por I de T, donde R es la resistencia. Las resistencias se caracterizan porque consumen potencia, pero no almacenan ni generan potencias. Simplemente son consumidores. En todo caso, generan es calor. Este es el símbolo de la resistencia. El otro elemento es otro elemento que se caracteriza porque el voltaje entre sus extremos, el voltaje entre este punto y este punto, es proporcional a las variaciones de la corriente que pasa a través de él. En otras palabras, si la corriente que pasa por aquí es constante, esta derivada vale cero y el voltaje también vale cero. Y la constante de proporcionalidad es lo que nosotros llamamos inductancia. No vamos a hablar hoy de las unidades porque eso lo pueden buscar ustedes en los libros. Observe usted que la corriente puede ser muy baja, pero si el tiempo de variación es muy pequeño, el voltaje puede ser muy grande. Entonces eso quiere decir que para los que trabajen en seguridad industrial tienen que tener mucho cuidado con eso, porque una corriente muy baja puede generar tensiones muy altas. Las inductancias no consumen energía, la almacenan en forma de un campo magnético. Y ese es el símbolo de la inductancia. También tenemos otro elemento, me fui para arriba, aquí abajo, que se denomina capacidad, son los condensadores. En este caso, la corriente que pasa a través de este condensador es proporcional a las variaciones de voltaje de sus extremos. También sucede lo mismo. Si el voltaje es constante, usted podrá ver que la derivada es cero y por aquí no pasa corriente, pero si el voltaje está variando, por aquí está pasando corriente. Estos señores se caracterizan también porque no consumen energía, sino la almacenan en forma de campo eléctrico. Y ese es su símbolo. Vamos a ver ahora los elementos activos. Los elementos activos pueden ser fuentes de tensión y fuentes de corriente. En corriente continua, una fuente de tensión continua, observe usted que siempre mantiene el valor independientemente del tiempo. Y si fuera una fuente de corriente, también mantiene siempre la corriente independiente del tiempo. Y puede haber fuentes de tensión en corriente alterna que independientemente del circuito, él mantiene esta configuración. Observe que va aumentando de tensión, llega a un punto máximo, luego se devuelve, pasa por cero, cambia de polaridad y nuevamente llega al punto máximo pero negativo. Y si desplegamos eso en el tiempo, vemos que hace esta forma de onda. Vamos a ver concretamente los circuitos de corriente alterna. Cuando tú tienes un voltaje que está en forma sinusoidal, se genera esta onda. Observe usted que este recorrido lo hace la corriente en 360 grados, o sea, 2pi. Y allí nuevamente la onda se repite. Esta forma de onda recibe el nombre de ciclo. Y en cada ciclo se consume un periodo. El inverso del periodo es lo que se denomina frecuencia. También en el lenguaje cotidiano, por ejemplo, Venezuela, la transmisión de energía se hace a 60 ciclos por segundo. Es decir, que en un segundo, que sería el periodo, se produce 60 veces esta forma de onda.
no se habla de ciclos por segundo, sino se expresa en hertz. Para que tengan una idea, la emisora como Radio Caracas ya no existe, el gobierno la cerró. Ellos transmitían su onda portadora en 750 kilohertz. Es decir, en un segundo la portadora daba 750.000 veces este ciclo. También las ondas no necesariamente comienzan en el origen, sino que pasan por el cero, donde se empieza a contar, mucho antes o mucho después. Esta, por ejemplo, está pasando antes. Se dice entonces que esta onda, que es la punteada, adelanta a esta que va en forma continua. Si ambas son iguales y tienen el mismo valor máximo, observe usted que hay una diferencia entre ellas, que es el ángulo de desfasaje. Esto recibe el nombre de ángulo de desfasaje, que puede ser expresado en grados y puede ser expresado en radianes. Esto cuando se va a resolver uno tiene que uniformizar esto. Por ejemplo, colocar todo esto en radianes. Nosotros no vamos a trabajar con este tipo de onda. Lo hemos hecho porque esta es una onda que se expresa muy bien. Sino vamos a trabajar con la onda coseno, que es esto que está aquí. El coseno es simplemente trasladar el eje y ponerlo aquí. Y empezar a contar a partir de este punto. También en este caso, el coseno sería de esta forma. Simplemente lo que hubo fue esta conversión que se hizo aquí. ¿Qué sucede aquí? Que necesitamos buscar un mecanismo que nos permita calcular la corriente alterna de una forma que no implique las derivadas. Recuerden que BDT con respecto al tiempo e IDT con respecto al tiempo son los que precisamente activan tanto las inductancias como los condensadores. Entonces, ¿qué se hace? Se busca un elemento que se recibe el nombre de fasor. Nosotros por ahora lo vamos a representar aquí con esta rayita que está aquí. Y es expresar, el fasor representa la magnitud y el ángulo de desfasaje de una onda. Fíjense ustedes que el fasor de esta onda es B sub M por E a la I phi. Lo que pasa es que tenemos que hacer dos cambios aquí. Primero, en la base de los logaritmos neperianos lo podemos escribir así, porque la corriente alterna muchas veces se escribe como E. Entonces se pone epsilon. Y la I también se utiliza mucho como símbolo para la corriente. Entonces se pasa para J. Y se expresa así. Pero es lo mismo, lo único que hubo fue que para uniformizar para el lenguaje en la parte eléctrica, pues se cambia E por el epsilon y la I por J. Pero es lo mismo. Entonces aquí tienen un pequeño ejemplo. Si ustedes tienen un voltaje que tiene estas características, observe usted que para escribirlo en forma fasorial, simplemente usted toma el módulo y elevado a la J este ángulo. También en sus calculadoras se usó mucho esta representación, que es 12 con la galera 10. Esto cuando ustedes revisen cómo se hacen los cálculos en su calculadora, que eso lo pueden hacer usando YouTube, van a encontrar la galera. Inclusive en muchos teclados en las calculadoras de mano pues está la galera. Bueno, aquí me faltó decirles que este 50 es omega. Este omega es 50 aquí. Bien. Ok. Entonces, vamos un momentico a hacer un paréntesis aquí de los números complejos, porque de aquí en adelante vamos a tener que trabajar en números complejos. Uno de los primeros ejercicios es que vamos a analizar el consumo de potencia de una industria y necesitamos expresar la potencia compleja y es importante que ustedes manejen los números complejos. Está la forma rectangular, que es en el plano complejo. El eje de las X es el eje real y el eje de las Y es el eje imaginario. Y entonces, si usted escribe el número complejo en esta forma rectangular, es X y JY. Y también puede escribirlo en forma polar, que es poner este módulo y su ángulo. El módulo es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y el ángulo es arco tangente de Y sobre X. Entonces no es nada. Y la forma exponencial, que fue la que vimos ahorita.
¿Con qué vamos a trabajar? Con las partes reales. La parte real de esta expresión es el coseno. Y la parte imaginaria de esta expresión es el seno. Esto está basado en la identidad de Euler. Y bueno, les decía que habíamos colocado el libro Robbins, pero me acaban de informar que el Robbins, no sé, parece que está bloqueado, no sé. Como ustedes verán, esto está escrito en inglés porque yo les recomendé el Robbins, pero el Sádiku, que sería el otro que yo recomendaría, está en inglés. Estas imágenes yo las saco del Sádiku. Bueno, si no podemos montar el Robin, pues también les colgaré el Sádiku, a ver si es posible que vean eso. Y bueno, las próximas sesiones las vamos a hacer en dos partes. A partir de la próxima semana vamos a hacer 2 sesiones diarias, porque la verdad es que para mí 30 minutos es muy poquito y todavía no estoy dimensionado al respecto. Bueno, y que la pasen bien. Hasta luego.